¿Sabía usted que en el mundo 463 millones de personas estarían sufriendo diabetes, una situación que representa prácticamente el 9,3% de la población global? En esta enfermedad, los niveles de glucosa en sangre son demasiado altos. La glucosa en sangre o azúcar en sangre es el azúcar principal que se encuentra en la sangre humana. Proviene de los alimentos que se consumen. El cuerpo humano descompone la mayor parte de los alimentos en glucosa y la libera en el torrente sanguíneo. En este video conocerás qué es la glucosa, cuáles son sus valores normales y, lo más importante, cómo puedes medirla y qué pasa cuando sus niveles no son regulados. Hola amigos, sean bienvenidos a Ese Mediquito. Yo soy el Dr. Leonel Céspedes y lo estaré acompañando siempre en temas relacionados con el mundo de la medicina. Es posible que conozca la glucosa con otro nombre, azúcar en sangre. La glucosa es la clave para mantener los mecanismos del cuerpo funcionando de manera óptima. Cuando los niveles de glucosa son óptimos, con frecuencia no lo notas. Sin embargo, cuando se desvían de los límites recomendados, notarás el efecto no saludable que tiene el funcionamiento normal en el cuerpo. Entonces, ¿qué es la glucosa exactamente? Es el más simple de los carbohidratos, lo que lo hace un monosacárido. Esto significa que tiene un azúcar, pero no es el único. Otros monosacáridos incluyen la fructosa, la galactosa y la ribosa. Junto con la grasa, la glucosa es una de las fuentes de combustible preferidas del cuerpo. Las personas obtienen la glucosa del pan, frutas, vegetales y productos lácteos. Necesitas los alimentos para crear la energía que te ayuda a mantenerte vivo. Aunque la glucosa es muy importante, como muchas otras cosas, es mejor consumirla de manera moderada. Los niveles de glucosa que no son saludables o están fuera del control pueden tener efectos permanentes y graves. Nuestro cuerpo idealmente procesa la glucosa varias veces al día. Cuando comemos, comienza a trabajar inmediato para procesar la glucosa. Las enzimas empiezan el proceso de descomposición con la ayuda del páncreas. El páncreas, a su vez, que produce hormonas como la insulina, es una parte integral de cómo nuestro organismo trata la glucosa. Cuando comemos, el cuerpo le avisa al páncreas que necesita liberar la insulina para tratar el incremento de los niveles de azúcar en sangre. Sin embargo, algunas personas no pueden confiar en que su páncreas aparecerá para hacer el trabajo que se supone que debe hacer. Una forma en la que ocurre la diabetes es cuando el páncreas no produce insulina de la manera adecuada. En este caso, las personas necesitan una ayuda externa, fármacos y el más conocido, la insulina externa, para procesar y regular la glucosa del cuerpo. Otra causa de diabetes es la resistencia a la insulina, en donde el hígado no reconoce la insulina que está en el cuerpo y continúa produciendo cantidades inadecuadas de glucosa. El hígado es un órgano importante para el control del azúcar, ya que ayuda con el almacenamiento de la glucosa y produce glucosa cuando es necesario. Si el cuerpo no produce suficiente insulina, puede ocasionar la liberación de ácidos grasos libres de las reservas de grasa. Esto puede ocasionar una condición llamada cetoacidosis. Las cetonas, que son los residuos creados por el hígado al descomponer las grasas, pueden ser tóxicas en grandes cantidades. Examinar los niveles de glucosa es especialmente importante para las personas con diabetes. La mayoría de las personas con esta condición están acostumbradas a realizar pruebas de azúcar en sangre como parte de su rutina diaria. Una de las maneras más comunes de examinar mejor la glucosa en casa es a través de una prueba de sangre muy simple. Se trata de una punción en el dedo que se hace usualmente en una pequeña aguja llamada lanceta y produce una gota que se coloca en una tira de prueba. La tira se coloca en un medidor que mide los niveles de azúcar en la sangre. Usualmente puede proporcionar una lectura de menos de 20 segundos. Mantener los niveles de glucosa cerca del rango normal es una parte importante para mantener tu cuerpo trabajando eficiente y saludablemente. Las personas que tienen diabetes deben poner atención especial a sus niveles de glucosa y antes de comer un rango saludable es de 90 a 130 miligramos por decilitro. Después de 1 o 2 horas debería ser menor de 180 miligramos por decilitro. Existen diversas razones por las que los niveles de azúcar en la sangre se pueden disparar. Algunos activadores incluyen una comida pesada, el estrés, otras enfermedades, falta de actividad física y omisión de los medicamentos para la diabetes. En situaciones en las que tu nivel de glucosa es demasiado alto, la insulina te ayudará a bajarlo. Para personas con diabetes, el azúcar demasiado alto en la sangre es una señal
de que es posible que se necesite administrar insulina sintética. En situaciones menos graves, la actividad física puede ayudar a reducir estos niveles. Un nivel de glucosa se considera demasiado bajo cuando está por debajo de 70 miligramos por decilitro. Esta condición también se conoce como hipoglicemia y tiene un potencial de ser muy grave. La hipoglicemia puede ocurrir cuando las personas con diabetes no toman sus medicamentos. También puede ocurrir cuando las personas comen menos de lo normal y se ejercitan excesivamente. Consumir una comida o beber un jugo puede ayudar a incrementar los niveles de glucosa. Con frecuencia, las personas con diabetes toman píldoras de glucosa, las que pueden obtener mediante la venta libre en las farmacias. Es posible que el azúcar bajo en la sangre ocasione pérdida del conocimiento y si esto ocurre, es importante la ayuda médica inmediata. Existen condiciones a largo plazo para los niveles de glucosa no regulados. Puede ocasionar una diversidad de condiciones que incluye neuropatías, enfermedades cardíacas, ceguera, infecciones de la piel, problemas de las articulaciones y extremidades, especialmente en los pies, deshidratación grave y el coma. Las complicaciones más graves incluyen cetoacidosis diabética y síndrome hiperosmolar hiperglucémico. Ambas condiciones se relacionan con la diabetes. Las personas a quienes les preocupe tener diabetes deberían buscar ayuda inmediata de un personal sanitario. Como pasa con la mayoría de las enfermedades, es más fácil tratar los problemas de la glucosa antes de que avancen demasiado. Los niveles saludables de glucosa son parte importante de mantener un cuerpo trabajando de manera óptima. Es esencial consumir una dieta saludable, bien balanceada y complementada con ejercicios. Sin embargo, para algunas personas esto no es suficiente. Las personas con diabetes tienen problemas para mantener niveles de glucosa saludables y consistentes. Las personas con diabetes también deberían monitorear estrechamente sus niveles de glucosa, ya que la condición incrementa el riesgo de problemas y complicaciones médicas relacionadas con la glucosa. Recuerden compartir toda esta información para que llegue a más personas y mejor podamos cuidar nuestra salud y la de nuestras familias. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo video.